El folclore infantil. El folclore es la alegría, el canto, la danza, juego y diversión. Es además la poesía metafórica y también imaginación fantástica. Cuando el niño todavía no sabe leer ni escribir, se divierte y aprende con las rimas folclóricas. El folclore infantil también es una creación originaria de un grupo y fundada en una cultura tradicional, expresada por grupos o individuos reconocidos, como correspondiendo a las aspiraciones de la comunidad, en cuanto a éstas constituyen una manifestación de su identidad cultural y social, que se encuentran enfocadas en el área infantil. El valor del folclore como iniciación a la literatura. Es con el folclore cuando se produce el primer acercamiento del niño a la literatura, mucho antes de saber leer o escribir. A través de las canciones infantiles, nanas, retahílas, el niño va interiorizando el ritmo y la musicalidad que contienen estas manifestaciones, sin olvidar el carácter lúdico que contiene este primer acercamiento, que ayuda a iniciar más adelante a los niños en otros tipos de textos literarios más complejos. Por ejemplo, La poesía consiste en composiciones sencillas en verso que han pasado de generación en generación. Se han utilizado para acompañar algunos juegos infantiles tradicionales y que pueden tener variaciones dependiendo de la región. Así también, la poesía popular se podría utilizar para sortear el turno que tendrá cada niño en los juegos grupales. La clasificación del folclore infantil se divide en dos, en género lírico y género épico. El género lírico se compone por cancioneros y el género épico se compone por cuentos y el romance. El cancionero infantil es un compendio de canciones compuestas y dirigidas hacia los niños. Sus letras suelen ser muy sencillas y repetitivas, pues esto facilita una mejor comprensión y memorización. El cancionero infantil también se clasifica en canciones escenificadas, trabalenguas, adivinanzas y acertijos, juegos mímicos y disparates. Canciones escenificadas. Estas canciones, al contrario que de las nanas, el protagonista absoluto es el niño. Asume el papel esencial. Por ejemplo, en una de estas es una canción conocida. La cucú cantaba la rana. Trabalenguas. Los trabalenguas son textos que van dirigidos de un emisor a un receptor. Están basados en la complicación del lenguaje y el sonido que se va produciendo cuando se recita debido a las palabras que están construidos. Por ejemplo, la araña con maña amaña la araña. La araña con maña teje la telaraña. La araña con maña es una tacaña. Las adivinanzas y acertijos. Las adivinanzas y los acertijos requieren un ejercicio mental, por lo que ayuda a desarrollar diferentes capacidades como la mente y la deductiva, así como el desarrollo a la atención y la comprensión. Por ejemplo, una señora muy señoreada con mucho remiendo y ninguna puntada, ¿qué es? Juegos mímicos. Son pequeños textos donde normalmente se requiere la participación de un adulto, que al recitarlo hace que el niño realice algún movimiento con su cuerpo. Estos juegos los conocemos mucho. Los conjuros son como una situación mágica que sirve para provocar alguna situación. Por ejemplo, la cura de alguien, cambiar el tiempo meteorológico, que al animal realice una acción suele ser ir acompañada de algún gesto. Una que todos conocemos es sana, sana, colita de rana.
Si no sana hoy, sanará mañana. Disparates. Son composiciones que consisten en poner el mundo al revés. Por ejemplo, un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que no se caía, fueron a llamar otro elefante. El romancero infantil es una composición de carácter poético que solía contar historias y se cantaba acompañado de instrumentos. La relación de los romances y los niños es la adaptación que a lo largo de la historia se ha hecho de ellos por parte de los niños y se ha ido transmitiendo de generación en generación. A esto podemos conocerlo como obras musicales. Contenidos del folclore. Se divide en 4. El primero, los textos literarios de tradición oral, que son canciones, romances y coplas. El segundo, cuentos y leyendas populares, que son las historietas locales, dichos populares, adivinanzas y refranes. El tercero, el vocabulario, que son los modismos, frases hechas y el arcaísmo. Y por último, los textos escritos, que son los poemas y cuentos. Textos literarios de tradición oral. Se compone de las canciones. Esta se trata de una composición de verso o hecha de manera tal que se pueda poner en música. Existen también las coplas, que son la copia de una canción popular con estrofa de 4 versos octosílabos, donde el primero y el tercero quedan libres y se rima el segundo con el cuarto. También existen los romances. El romance es una combinación métrica que consiste en una serie indefinida de versos octosílabos en la cual los pares presentan rimas asonantes y los impares quedan sueltos. Cuentos y leyendas populares. Existen las historietas locales, que son relatos sobre el pasado de una localidad. Un ejemplo, la Tulivieja y la Silampa. También están los dichos populares, que son un conjunto de palabras con que se da en expresar algo que no coincide en el sentido literal de las mismas. Un ejemplo,
Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Las adivinanzas es un tipo de acertijo cuyo enunciado se formula en forma de rima. Y por último, los refranes, que son un dicho popular y anónimo de carácter sentencioso. Más vale prevenir que lamentar. Vocabulario. Este se compone de 3 elementos. El primero, modismos. Es una expresión fija cuyo significado no puede deducirse de la palabra que la compone. Un ejemplo de esto, hablar por los codos. La segunda son las frases hechas, o dicho en una frase o expresión que tienen forma fija, tienen sentido figurado y es de uso común por la mayoría de hablantes de una comunidad lingüística, en todos los niveles sociales y culturales. Por su morfología no se consideran refrán. Un ejemplo, quien se fue a Sevilla perdió su silla. Y por último, y en tercer lugar, se usa para designar un término léxico o un elemento gramatical utilizado en el pasado en la mayor parte del dominio de un idioma determinado, pero que actualmente se ha desaparecido del habla cotidiana mayoritaria y solo es usado en ciertos contextos. Estos son los arcaísmos. Un ejemplo sería, si lo veis, lo diséis. Textos escritos. Este se compone de 2. Número 1, los poemas. Es una composición de carácter literario que se enmarca en el campo de la poesía. El texto puede estar desarrollado en verso o en prosa. Y número 2, los cuentos. Es una narración breve en la que se relata una historia que puede ser tanto real como ficticia.